Bueno, ¿Y tú? mi nombre es Carolina Ortega, yo estudio Administración de Empresas y voy en tercer semestre también. Mi experiencia hasta el momento ha sido muy buena, o sea, estoy súper contenta con la universidad. De pronto al principio al escoger la modalidad a distancia pensé que era, pues, iba a ser como siempre, tómale las fotocopias y entregue el trabajo y ya no. De todas maneras sí ha habido un acompañamiento por parte de la universidad, los valores agregados de bienestar universitario me parecen buenísimos, o sea, la verdad estoy muy contenta con la universidad, con los precios, con la metodología, con los profesores, con el bienestar, con todo. Sí tuve un poquito de inconveniente también con la misma materia. De pronto por la forma como los estudiantes que estamos en este punto hemos venido viendo esa materia, o sea, la matemática siempre ha sido un poquito complicada, la matemática siempre ha sido como de acompañamiento, como el profesor estando ahí, la guía. La matemática de todas maneras es una materia un poquito, digámoslo así, ladrilluda, un poquito, digámoslo muy informalmente, muy escuetamente, como se dice. Sí. Entonces, la verdad no sabía ese método. A mí me hubiese gustado de pronto que las tutorías presenciales hubieran sido más, sí, o de pronto es que meterte ese libro impresionante en 3 meses, pues es siempre un poquito complicado, sobre todo para las personas o que hemos tenido problemas matemáticos o que hace mucho tiempo que no vemos matemáticas. Tú dices ¿Sí? más tutorías. Más ¿Cuántas tutorías están tutorías. teniendo ahorita Ahorita estamos presenciales? teniendo presenciales, pues hasta el momento creo que hace 8 días tuve, ahorita tuvimos... Por semestre más o menos. Entonces por ¿cuántos son? semestre, Por ciclo, ¿no? Aquí también se no trabaja por sé, ciclo. 5, Sí, en por ahí cuanto unas de pronto 4 o 5. en la semana sí, o sea, en la semana una, o sea, la semana una. Sería un novena media. Creo que para nosotros era una Sí, semana claro. presencial y la siguiente por Illuminate y así. Entonces el Illuminate sí es una buena herramienta, pero de pronto también se debería hacer un enfoque en una capacitación para el estudiante, no del texto, guía, venga y haga esto, sino de una capacitación interactiva. Sí, o sea, me van explicando y yo voy haciendo. Porque pues así es como uno aprende. Mientras uno va practicando, pues uno va aprendiendo, igual que en el aula virtual. O sea, en el aula virtual uno iba haciendo porque uno va explorando y va mirando y esto para qué sirve y esto para qué sirve, pero en el Illuminate pues uno solamente tiene la oportunidad cuando está con la tutoría con el profesor y ahí es muy difícil empezar a presionar todos los botones a ver cada uno qué hace, porque uno está en otra cosa. Entonces, en temas tan complejos como ese de matemáticas, se debería ver el contexto veámoslo así, la cultura como venimos aprendiendo una matemática y que no va a ser fácil el desligar el acompañamiento presencial que siempre se ha tenido, un acompañamiento de vez en cuando. Y adicionalmente, a mí, por ejemplo, algunas guías me tocaban unas cada 15 días y otras cada 8 días. Entonces, no sé si era el volumen que tenía el profesor o de pronto la proximidad de las guías que no me daban respuesta a tiempo para las notas. Entonces es lo que yo decía, si yo tengo algún error o si yo estoy asumiendo un tema por un lado y de pronto no es así, cuando a mí me llega la retroalimentación de la guía anterior, yo ya voy en la mitad de la siguiente. Y sería Entonces bueno haber cuando, tenido esa claro, retroalimentación cuando en yo el llego y miro, momento. uy, no, la embarré, estoy mal, no estoy así, me toca volver a retroceder y volver a hacer las cosas. Incluso muchas guías, yo empecé, creo que presenté varias guías y no me han llegado las notas. Entonces ahí uno como que dice, bueno, hice todo lo posible, hice lo máximo, pero no fueron las máximas notas. Incluso tuve de pronto un inconveniente que le pregunté varias veces a la profesora por ciertos puntos y me tocó ya después preguntarle por el foro y decirle, oiga, no me respondió, por favor, o sea, qué pena hacerla quedar mal frente a todo el mundo, pero por favor respóndame porque necesito que usted me diga Claro algo, que sí. sí, me dé alguna Por guía, supuesto. sí, pues normalmente uno trata de tomar esos temas muy personalmente por el correo, pero pues si no le dan respuesta no tenés. Entonces la verdad en esa materia sí me sentí como un poquito como aislada, me tocó pedir asesoría por otro lado, pedir clases con otras personas, con profesores de matemáticas, cosas así como para entender y sin embargo así creo que la materia me quedó bien bajita, entonces pues no es la idea. Con la materia de esta que es la crear una empresa. Eh,
Ay, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Bueno, la que tú creas una empresa y al final pues la expones, Sí, y esa es la sí, cuestión. sí. También tuve ese problema que la retroalimentación de las guías no llegaban muy a ¿Fundamentos tiempo. administrativos era así? No, fundamentos. no era otra. No, era una transversal, una que vemos todos, Sí. que la vi en segundo semestre. La Tiene vi que hace crear poquito. una empresa y un producto, ¿sí? Un producto y que tiene que ser pues muy de la política de que tiene que ser pues muy original y muy la cosa emprendedora. También las guías eran muy seguidas, entonces no sé si era el volumen de los estudiantes y la guía siguiente, o sea, yo entregaba la guía y todavía no me han entregado las notas, entonces sí sería bueno pues como planificar un poquito más ese tipo de cuestiones, o no sé cómo manejar, superbién. o sea, no sabría qué solucionarle, pero sí fue como un inconveniente que tuve. Afortunadamente Que la no solución es que una... tenemos que darles nosotros. No es... Yo sí quiero opinar un poco más del Claro tema. que sí. Bueno, el tema está un poco comprimido en cuanto a métodos cuantitativos, ¿sí? Y está muy enriquecedor, pero la verdad a mí también me tocó pues alguien que me explicara, ¿sí? Pero yo sé que de todo, pues yo sé que querían pues que todo, aprendiéramos de todo, ¿sí? Pues yo el punto de vista está no está comprimido, ¿sí? Algo que de pronto yo quisiera, pues ya nosotros ya pasamos por ese semestre, pues el módulo como tal de métodos cuantitativos, pero para las próximas sería muy bueno que enfocaran el ámbito estadístico, puesto que pues hay matemáticas que pues son muy aplicadas, ¿sí? Digamos para investigación de un producto, las derivadas, ¿sí? De pronto diga la probabilidad, ¿sí? Hay cosas que sí tienen mucho enfoque en el mercado, ¿sí? Para uno poderse defender, para poder hacer un estudio de mercado, ¿sí? Porque hay cosas que pues en el punto pues sí son aplicadas, pero como le dijera, no es por de pronto discriminar, sino apuntarle, como dice. Ir un poquito más puntual. Ir a la ¿Sí? ¿me entiendes? Más al grano. Sí, más al grano en ese caso, porque pues ejemplo, si yo veo un mercado, yo tengo mis datos, con esos datos yo puedo jugar con esos datos, puedo decir, vean, la tendencia es esta, ¿sí? Puedo aplicar esto y voy a ganar, aunque relativamente puede que pase, puede que no, porque pues, estamos en un ambiente, como lo decía el profesor, en un ambiente en que uno puede fijarse en algo, pero también tiene que mirar el medio político, el medio social, pero es una herramienta muy buena que sería bueno que sea aplicada para las próximas ocasiones y tener ese punto más, porque hay mucho bueno. hay riqueza ahí. Muchas gracias. Y digamos con respecto a la parte ya de las plataformas, las guías, navegación y eso, ¿cómo lo han visto? ¿Qué creen que se pudiera mejorar? Bien, la guía interactiva ha sido súper buena. ¿Sí? Para Ustedes tienen la experiencia ya de 3 semestres, o sea, Sí. ¿han visto el proceso? Porque el primero Sí. que fue El librito. el librito. Ajá. Fue bueno, de todo mundo quieres descartar, yo cogí el resaltador, resaltaba Sí. lo que esto, pues sí, Sí. con el resaltador, que era lo muy importante, marcaba listo. De pronto la guía interactiva lo mete a uno más, ¿sí? Tener esa memoria fotográfica, pues, Fotográfica, sí, visual. para poderlo tener y decir, no, pues se acuerda que en este momento está bacano, ¿sí? Sí. Entonces como que uno ya no lo tiene de pronto en el libro y en el apunte, sino ya de pronto quizás uno ya lo recuerda por algo, ¿sí? Sí, como la memoria siempre se guía es con algo asociado. Y el aprendizaje ¿sí? es una cosa muy... Es algo asociado, digamos Tiene por que lectura, asociar de pronto la conocimientos. lectura, listo, sí, pero de pronto cuando hay algo animado, con algo, entonces uno la memoria dice, ay sí, mira porque aquí estaba, ¿sí? Entonces hay una asociación de algo que yo quiero aprender en una guía. Me ha parecido bueno, sí, A mí también me ha parecido bueno la plataforma, también hemos tenido pues como la experiencia de la guía y de los libros pues en físico, después la misma guía que se veía en PDF y ahora en estudios humanísticos tenemos, no sé si en otras materias ya se habrá visto, pero ya es una guía más pues muy la animación y la navegación y o sea, yo vi las dos, es exactamente el mismo contenido y todo, pero pues en la otra es mucho más bonita, pues como más motiva más eso. motiva más verla y lo que, o sea, cuando nosotros empezamos con el aula virtual, lo que te estaba diciendo, conocemos qué hace cada parte de la verdad porque tiene uno como la motivación de que esto qué hace y esto a dónde me lleva y esto qué hace. Entonces es lo mismo con la guía, no es el texto ahí y sencillamente venga,
No, eso, la introducción, nada de eso, no, esas preguntas, no, miremos a ver qué tenemos que hacer en la guía, sí, tengo que hacer tal cosa, no sé qué, ya uno se mentaliza qué tengo que hacer y de pronto me devuelvo un poquito para las guías para las preguntas orientadoras y toda la cosa, sí me vuelvo un poco, pero no es todo lo que, sinceramente, yo nunca me leí una guía completa, o sea, esa es la verdad. Siempre lo primero que uno hace es recibir la guía y mira, bueno, que tengo que hacer la primera guía, la segunda guía, no sé qué, y después sí empiezo a coger como cositas de la guía, pero más que todo en los libros, entonces sí les llama mucho la atención. Nunca he tenido problemas con la plataforma, afortunadamente siempre puedo mandar desde temprano o a veces en el último momento y nunca he tenido problemas pues de que se me haya quedado colgado o que no me haya llegado o lo que sea. No sé, de pronto físicamente, ¿no? Pues de pronto cambiarle los colorcitos, ponerle como más agradable. Pero en sí la funcionalidad me parece y muy, que ahorita le muy meten que ese, ya en esta oportunidad eso va a ser lo del glosario, digamos unas preguntas de pronto palabras clave, ¿sí? Exacto. Que son un listado, un glosario bastante extenso que uno pues no va, ya. Entonces uno lee el glosario, pues me ha gustado. Detecto el glosario, lo leo, cuando empiezo yo a leer, pues ya tengo mis... Claros los conceptos. Los conceptos más, entonces ha sido muy bueno cuando leí sobre la parte del glosario, ha sido súper bueno. Bueno muchachos, muchas gracias. Bueno. Entre otras las cosas que a mí me gustaría también, volvemos a lo mismo, la parte interactiva es muy buena, es muy llamativa y todo, pero yo creo que no deberían quitar las tutorías presenciales, o sea, yo creería que debería ser incluso un poquito, si se pudieran más, maravilloso, o sea, en las clases que he tenido y en los módulos que yo he tenido, en las materias que mejor me ha ido es donde yo he podido tener la oportunidad de asistir a los encuentros presenciales y a las tutorías presenciales, porque aclaro muchos conceptos. Sí, por ejemplo, ahorita sí, yo ya me leí los 2 capítulos pues, del libro de la primera guía, pero queda uno como... ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cómo le hago? Y sí, y por más de que uno le escriba a la profesora no va a ser lo mismo, mientras que ahorita en las tutorías presenciales está... obviamente el rompimiento del hielo por parte del tutor, porque normalmente el tutor siempre empieza diciendo quién tiene dudas y nadie tiene dudas, o sea, nadie quiere hablar, nadie quiere hacer, entonces pues el profesor empieza a dar como una explicación del tema, miremos lo que dice el autor en este libro es tal cosa, no sé qué, y ahí empiezan a generar dudas y ahí empieza uno a hacer conexiones de lo que uno ha leído, empieza a hacer la aprehensión de conocimientos porque uno dice, claro, tal cosa, y viene con esto, y viene con lo otro, y lo que nos pasó ahorita, llegamos con una visión totalmente diferente de lo que habíamos leído y la profesora nos dijo, sí está bien, pero es más por este lado, el enfoque así, y empieza uno a hacer una cascada de conocimientos impresionante que se enriquece uno muchísimo. Entonces, personalmente yo diría que las tutorías presenciales deberían estar siempre presentes.